Buenas tardes, mi nombre es Álvarez Barreto Sene Gabriela, estudio en el Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. Este trabajo es para la unidad 3, en Estadística Diferencial 2, impartida por el ingeniero Juan Morales. El primer ejercicio es del tema NOVA de un factor, ejercicio 10 del libro de Estadística Diferencial. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se lista las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador General independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo SC350 conectada al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de variancia obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. La pregunta es, ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Aquí ya tenemos todos los datos. Son en total 40 datos de cada día de muestra, tanto de la energía. Aquí muestra la energía suministrada a la casa en voltios por el generador y por el dispositivo. Vamos a estadísticas. Luego de varianzas. Tenemos casa, generador, dispositivo. Okay. Aquí tenemos prueba de igualdad de varianzas en BOL de casa, generador y dispositivo. Que tenemos, dice que si los intervalos no se sobreponen a las desviaciones estándares correspondientes son significativamente diferentes. Dice que nuestro valor P en comparaciones múltiples es de 0.275 y valor de LBN valor P es de 0.938. Como puedes ver, vamos a los datos que tenemos aquí. Dice que nuestra hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, y nuestra hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente, con un nivel de significancia del 0.005. Aquí nos da que en los intervalos de confianza de Bonferroni del 95% para desviaciones estándar, dice que la muestra para casas, generador y dispositivos tenemos 40 datos de cada uno. Dice desviaciones estándar, que para casas de 0.2403, para generadores de 0.2888, para dispositivos 0.3081. Con un nivel de confianza individual de 98.33%. Para pruebas, el método de comparaciones múltiples tenemos un valor P de 0.275 y para el LBN es de 0.938. Tenemos estadísticas. ANOVA, un solo factor. Casa, generador, dispositivo. 95%. Ok, tenemos Turke, Fisher, Dunet, HSU, gráficas, pruebas, ok, aceptar. Gráficas, ok, 3 en 1. Vamos a aceptar.
Ok, aquí ya tenemos las gráficas de Cruella normal, está en porcentajes, va de 0.1 a 99.99 y un residuo de menos 1 a 1. Tenemos una pendiente de manera ascendente y podemos ver que los datos están sobre la pendiente de forma exponencial. Vemos de ajustes, tenemos un residuo que va de menos 0.6 a 0.6, perdón, y con valores ajustados de menos 123.50 a 124.50. Vemos que los datos están en cierta forma. Aquí vemos los datos de ajuste, se ven no se sobreponen, pero sí están agrupados. También tenemos el histograma. Aquí vemos la gráfica de intervalos para casa, generador y dispositivo, el 95% de índice de confianza para la media. Tenemos de menos 123.5 a 124.75. Para la casa está en 123.663 y para el generador está en 124.663 y para el dispositivo está en 123.58. Nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos y pues esta línea de conexión de las medias, vemos que la del generador es más elevada y lo que es casa y dispositivos son muy similares. Vemos la prueba índice de confianza 95% simultáneas de HSU. Vemos que dice si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Lo que vemos es que de casa generador va de menos 1.5 a 0 y de generador a casa va de 0 a aproximadamente 1 y el dispositivo generador pues va de negativo a 0. Entonces las tres tienen como cota el 0 y son diferentes. Para Dunet tenemos con 95% que dice si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes significativamente diferente de la media de control. Entonces aquí podemos ver que el generador a casa no tiene 0, entonces quiere decir que es diferente a la media de control, a diferencia de la dispositivo casa que pasa por el 0. Para Fisher, igual si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí de casa de generador a casa no tiene 0, dispositivo casa sí y dispositivo generador no. En Turkey igual si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Generador a casa no contiene 0, el dispositivo casa sí, pero el dispositivo generador tampoco. Se nos dice que nuestra hipótesis nula, todas las medidas son iguales. Nuestra hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales. Con un nivel de significancia del 0.05, dice se produjo igualdad de varianzas para el análisis. Tenemos información del factor con 3 niveles. Análisis de varianza, tenemos el factor con 2 grados de libertad, tenemos con un valor Fisher de 183.0 y un valor P de 0, con un error de 117 grados de libertad y un total de 19 grados. En el resumen del modelo tenemos una varianza de 0.4
2805 con un R cuadrado de 75.78, con un R cuadrado ajustado de 75.36 y un R cuadrado ajustado predecible de 74.52. En medias tenemos a los tres factores con 40 datos cada uno, sus respectivas medias, sus desviaciones estándar, que es de casa es de 0.24, el generador 0.289 y el dispositivo 0.308, con sus respectivos índices de confianza de 95%. Dice que la desviación estándar agrupada es de 0.2805. En comparaciones en parejas de Turkey, dice que si las medias no comparten una letra son significativamente diferentes. Y aquí lo que podemos ver es que casa y dispositivo sí comparten una agrupación, pero el generador no. Vemos también los valores de P. En Turkey dice que las diferencias de medias, que para cada generador casa es de 0 y de dispositivo casa es de 0.458 y de dispositivo generador es de 0. Con un valor T de generador casa de 15.94, dispositivo casa es de menos 1.20, dispositivo generador menos 17.13. Tenemos agrupación utilizando el método de Fisher y una confianza 95. Dice que las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes, igual que en el anterior. Lo que es el factor del generador no comparte la misma agrupación que lo que es casi dispositivo. Pruebas individuales Fisher para las diferentes medias. Tenemos de diferencias de niveles de generador a casa, con una diferencia de medias de 1, dispositivo a casa es de menos 0.075, dispositivo generador es menos 1.075. El valor T de cada uno es de 15.94 menos, y luego es para el dispositivo casa menos 1.20, dispositivo generador es de menos 17.13. Al igual que el anterior, nos salió con un valor P que el generador a casa es de 0, pero el dispositivo casa es de 0.274 y para el dispositivo generador es de 0.0. Dice con un nivel de confianza simultánea de 87.84%. En DUNET dice las medias etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media de nivel de control. Casa y dispositivos sí están etiquetadas con la agrupación de la letra A, pero el generador no. Pruebas simultáneas de DUNET para la media de nivel menos media de control. Nos dice que para diferencias de niveles, el generador a casa la diferencia es de 1, dispositivo a casa es de menos 0.075, un error de diferencia es de 0.06 para generador casa y para dispositivo casa es de 0.027. Aquí tenemos como nada más se manejan dos diferencias de niveles. El valor P ajustado para generador casa es de 0, pero el dispositivo casa es de 0.384. Aquí tenemos ya lo que es comparaciones múltiples para HCU. Dice que pruebas simultáneas para HCU de la media de nivel menos la media de las medias de otros niveles. Tenemos los tres diferentes niveles. La diferencia de medias para casa generador es de menos 1, generador a casa es de 1, dispositivo generador es de menos 1.075, con un valor T para casa generador de menos 15.94, generador a casa es de 15.94 y dispositivo generador es de 17.13. Para ambos aquí el valor P ajustado fue de 0 y nos dice que tenemos un nivel de confianza individual de 94.45%.
Aquí lo que nos dice es que dice que a continuación se presentan los resultados de análisis de branch obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje, y es no, ya que como vimos en algunas pruebas, lo que es el generador, la medida del generador difiere, es un poco mayor, es más elevada, nos da mayor de 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, que es tienen la misma media, y se acepta la hipótesis alternativa que son diferentes, por lo menos una. La pregunta es: ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Y la respuesta es pues no, porque no se van a comportar de diferente manera cuando reciban la energía del generador, que es más alta, a que la con el dispositivo o la de casa. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Dice: lesión de fémur en un choque de avión. A continuación se presentan de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, vamos a ir a mitad. Aquí ya tenemos los datos, son en total 10 para autos compactos, medianos y grandes. Vamos a probar igual de varianzas. Aquí tenemos la prueba de igualdad de varianzas para los tres tipos de autos: compactos, medianos y grandes. Dice prueba de igualdad de varianzas, múltiples intervalos de comparación para desviación estándar con un nivel de significancia de 0.05. También dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Dice que tenemos comparaciones múltiples, el valor P es de 0.691 y el valor de prueba del EBN es de 0.526. Entonces con los datos. Dice hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una variante es diferente. Aquí tenemos el intervalo de confianza de Bonferroni, 95% para desviación estándar. Dice que tenemos muestras los tres tipos de autos: compactos, medianos y grandes, con 10 valores para cada uno. La desviación estándar para compactos es de 275.535, para medianos 303.481 y para grandes 396.988, con sus índices de confianza. Dice que el nivel de confianza individual fue del 98.33%. En las pruebas dice que comparaciones múltiples, el valor P es de 0.691 y para la MN es de 0. En pruebas estadísticas de 0.66 y en valor P es de menos 0.506. 26, perdón. Vamos a nota. Vamos con un solo factor. Compactos, medianos, grandes.
Okay, aquí tenemos gráficas de 3 en 1, gráficas de residuos para compactos medianos y grandes. Tenemos gráfica de probabilidad normal, tenemos una pendiente ascendente. Vemos que va en porcentaje de 1 a 99 y el residuo es de menos 500 a 1000. Vemos que los datos están bastante dispersos sobre la pendiente, un poquito agrupados, y aquí tenemos un residuo bastante grande. Okay, tenemos también la de ajustes. El residuo va de menos 500 a 1000 y de valor ajustado de 550 a 750. Tenemos para los tres tipos de autos. Vemos que aquí tenemos un valor, este es este de aquí. Okay, tenemos gráfica de intervalos de intervalos compactos, medianos y grandes a 95% de índice de confianza para la media. Dice: la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Vemos que la media de los compactos y la media de los medianos están similares, excepto de los grandes, que sí está más elevada. Aquí vemos lo que es índice de confianza 95% para simultáneas de HCU. Dice: si un intervalo tiene 0 como cuota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces las tres tienen 0 como cuota, entonces son significativamente diferentes. De compactos a grandes, de medianos a grandes y de grandes a compactos. En TUNET igual. Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes de la medida de control. Si pasan por el 0. Intervalo igual para Fisher, tiene que, si no contienen 0 son significativamente diferentes, pero los tres pasan por el 0. De medianos a compactos, de grandes a compactos y de grandes a medianos. En Turkey igual, si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes, pero los tres sí pasan por el 0. Ok, vamos con los datos y dice: ANOVA de un factor, compactos, medianos y grandes. Hipótesis nula: todas las medidas son iguales. Hipótesis alterna: no todas las medidas son iguales. Un índice de significancia del 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor: tenemos 3 niveles. En el análisis de varianza tenemos para el factor 2 grados de libertad, tenemos lo que es el valor P de 1.41 y el valor P es de 0.262. Con error tenemos 27 grados y un total de 29 grados de libertad. En resumen, el modelo tenemos una varianza de 329.454, un R cuadrado de 9.43%, un R cuadrado ajustado de 2.73% y un R cuadrado predecible del 0%. En medias tenemos los tres factores, compactos, medianos y grandes, con 10 valores, con 10 datos cada uno, sus respectivas medias, sus desviaciones estándar. Para compactos sus desviaciones de 275.5, medianos 303.5 y grandes 397, con índice de confianza del 95% de cada uno. Su desviación estándar agrupada es de 329.454. En comparaciones en parejas de Turkey, dice: agrupar información utilizando el medio de Turkey y una confianza del 95%. Tenemos aquí los tres factores y dice: si las medias no comparten una letra son significativamente diferentes, pero los tres están en la misma agrupación, entonces no son significativamente diferentes. Aquí nos dice que pruebas simultáneas Turkey para diferencias de las medias. Dice que
Diferencia de niveles, medianos de medianos a compactos, una diferencia de medios del menos 31, con un valor T de menos 0.21 y un valor P ajustado de 0.976. Para grandes a compactos, las diferencias de medios de 197, con un valor T de 1.34 y un valor P de 0.388. Grandes a medianos tenemos diferencia de medios de 228, un valor T de 1.55 y un valor P ajustado de 0.286, con un nivel de confianza individual del 98.04%. Aquí tenemos comparaciones de parejas Fisher. Dice que igual las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, pero los tres comparten la misma agrupación, están dentro de. Nos dice pruebas individuales Fisher para diferencias de medias. Tenemos los diferentes niveles. Tenemos aquí para el valor P de medianos a compactos, ajustadas de 0.835, de grandes a compactos de 0.193 y de grandes a medianos 0.134, con un nivel de confianza de simultánea del 88.07%. Aquí tenemos a Donet, comparación múltiples de Donet con un control. Dice las medidas no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del control. Entonces aquí podemos mirar que pues sí, los tres están dentro de la agrupación. Aquí tenemos lo que son las pruebas simultáneas a diferentes niveles, medianos y compactos. Tenemos con diferencias de medias de menos 31, de grandes a compactos de 197. Tenemos con un valor P ajustado para medianos y compactos de 0.968 y grandes compactos a 0.32, con un nivel de confianza individual de 97.27%. Y tenemos por último las pruebas simultáneas, comparaciones múltiples HCU. Tenemos las diferencias de niveles, son 3. De compactos a grandes, menos diferencias de medias es de menos 197, de medianos a grandes menos 228 y de grandes a compactos menos 197. Con un valor T para compactos a grandes de menos 1.34, de medianos a grandes menos 1.55 y de grandes a compactos 1.34. El valor ajustado P de cada uno en compactos a grandes es de 0.161, de medianos a grandes 0.115 y de grandes a compactos 0.161, con un nivel de confianza individual de 94.41. Que entonces aquí nos pregunta con un índice de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media, pero pues ya miramos que los valores P son mayores a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de que tienen diferentes medias. Dice la pregunta: ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Y la respuesta es no. Tienen a tener las medidas similares. Tener los datos aquí que son muy similares no quiere decir que los autos no son más seguros. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalentes de dióxido de carbono. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero.
En base a los resultados, la pregunta es, ¿parece que el número de cilindros afecta a la cantidad de emisiones de gas invernadero? Ok, aquí están los datos para 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Okay. Ok, aquí ya tenemos los datos, las estadísticas. Vamos a una prueba de igualdad de varianzas. Cuatro, 6 y 8 cilindros. Aquí tenemos prueba de igualdad de varianzas. Dice, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Okay. Entonces dice comparaciones múltiples, tenemos un valor P de 0.06 y un valor de prueba de Levené es de 0.39. Aquí en comparaciones múltiples es mayor a 0.05, pero el Levené es menor. Entonces, aquí vamos a que nos dice hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Que dice que intervalos de confianza de Bonferroni el 95% para desviación estándar. Dice que tenemos 3 muestras. Para 4 cilindros tenemos 13 datos, para 6 cilindros 12 y para 8 cilindros 7. La desviación estándar para 4 cilindros de 0.9833, para 6 cilindros 0.7723 y para 8 cilindros 0.3184, con sus respectivos índices de confianza. Y dice que el nivel de confianza individual fue de 98.33%. Y pues ya había mencionado lo que son el valor P, comparaciones múltiples y el nivel. Vamos a estadísticas, arroba. Solo factor. Okay. 6 y 8. Aquí tenemos gráficas de residuos para los 3 tipos de cilindros. Veremos que en la gráfica de probabilidad normal tenemos una pendiente de manera ascendente y vemos que los datos están muy cerca, prácticamente sobre la pendiente, no están muy no están muy alejados. Vemos aquí también el valor ajustes, son residuos, va de -1 a 1 y ajustados de 7 a 9. Vemos que aquí tenemos para un tipo de 8 cilindros, que los valores están un poco ajustados, pero aquí los extremos están separados. Vamos a ver. Aquí gráfica de intervalos. Dice que si las versiones estándar agrupadas se utilizó para calcular los intervalos. Tenemos una media para 4 cilindros de 6.82, para 6 cilindros es de 8.025 y para 8 cilindros es de 9.11, de manera ascendente. Dice confianza 95% simultáneas de HCU. Si no tienen 0 como cota, dice que las medias correspondientes no son significativamente diferentes.
son significativamente diferentes, pero por los tres sí tienen 0 como coca. Un Dunet de 6 a 4 cilindros, dice que no tienen 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes de las medidas de control. Y aquí miramos que de 6 a 4 cilindros no tiene un intervalo de 0, igual de 8 a 4 cilindros. Para Fisher, si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Y de 6 a 4 cilindros no está tocando lo que es el 0, igual de 8 a 4 y de 8 a 6 cilindros. Son significativamente diferentes. Y Turkey también igual. Las medidas correspondientes son significativamente diferentes, ya que no tienen 0 en sus intervalos. Aquí vamos a ver qué nos dice. Hipótesis nula, todas las medidas son iguales. Hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales. Información del factor, son 3 niveles. Análisis de la varianza, en factor son 2 grados de libertad con un valor Fisher de 32.32 y un valor P es de 0. En error tiene 29 grados de libertad y fueron un total de 31. Aquí tenemos una varianza de 0.6229, una R cuadrada de 69.03, una R cuadrada ajustada de 66.90% y una R cuadrada predecible de 63.04%. Medias. Pues ya aquí tenemos las medias, ya se habían mencionado anteriormente. Su desviación estándar para 4 cilindros es de 0.583, para 6 cilindros 0.772 y para 8 cilindros 0.318. Dice que para 4 cilindros tenemos 13 datos, para 6 cilindros 12 datos y para 8 cilindros 7 datos. Dice que la desviación estándar agrupada fue de 0.6229. Comparaciones en parejas de Turkey. Las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes, pues por lo que podemos mirar no comparten la misma agrupación, las tres son diferentes. Aquí tenemos las pruebas simultáneas de Turkey para diferencias de medias. Dice que de 6 a 4 cilindros tenemos una diferencia de 1.202, un valor T de 4.82 y un valor P ajustado de 0. De 8 a 4 cilindros tenemos una diferencia de medias de 2.291 y un valor P de 0. De 8 a 6 cilindros una diferencia de 1.098 y un valor P de 0.03. Nivel de confianza individual fue de 98.03%. En Fisher igual, dice que las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes y pues a lo que se puede mirar es que no comparten la misma agrupación, las tres son diferentes. En pruebas individuales Fisher para diferencias de medias de 6 a 4 cilindros dio un valor P de 0 y de 8 a 4 cilindros igual 0 y de 8 a 6 cilindros fue de 0.01. Aquí difiere un poquito, la anterior creo que fue de 0.03. Sí. Ok, dice agrupar información utilizando el método Dunet y una confianza de 95%. Tenemos que dice las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Como nivel de media de control tenemos a 4 cilindros y nos dice que es la única que obtuvo una etiqueta A y las demás no, entonces son diferentes. Pruebas de Dunet para media del nivel menos media de control. Aquí nada más son dos diferencias de niveles de 6 a 4 cilindros, fue diferencia de 1.202 con un valor P ajustado de 0 y de
8 cilindros a 4, dice que la diferencia de las medias fue de 2.291 y un valor P ajustado de 0. Dice que se obtuvo un nivel de confianza individual de 97.33%. Comparaciones múltiples para el mejor MCB de HCU. Dice aquí diferencias de niveles. Tenemos de 4 a 8 cilindros con un error de diferencia de 0.292, un valor T de menos 7.85 y un valor P ajustado de 0.0. De 6 a 8 cilindros, la diferencia fue de menos 1.089, un valor P de menos 3.68 y un valor P ajustado de 0.001. De 8 a 6 cilindros, fue diferencia de 1.089, un valor T de 300.68 y un valor P ajustado de 0.001. Dice que se obtuvo un nivel de confianza individual del 94.56%. Entonces, regresamos y dice, con un nivel de significancia 0.5, someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Y a lo que podemos mirar de las pruebas de Fisher, Dunet, HCU y todas ellas es que no se puede no se acepta la hipótesis nula que los automóviles emiten la misma cantidad de gas. Entonces aceptamos hipótesis alterna que por lo menos una, en este caso las tres, emiten diferentes cantidades de gas invernadero. Dice, con base a los resultados parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero, y la respuesta es sí. Podemos mirar en las tablas que en mayor cantidad de cilindros, mayor es la emisión de gas de invernadero. Aquí está. Su media de 4 cilindros fue de 6.82, pero la de 8 cilindros su media fue de 9.11, mayor. Bueno, leí mal. Dice, con base en los resultados parece que el número de cilindros afecta la cantidad. Sí, entonces sí afecta la cantidad de gas invernadero, el número de cilindros. Que dice, la siguiente tabla es vamos con el tema 2, ANOVA de dos factores. El ejercicio 14 en libro estadística es nivel de colesterol. Dice, de la siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Las preguntas son, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? Las siguientes, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por el género? Y por último, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Vamos a ir a estadísticas. Ok, aquí ya están los datos. Están divididos por sexo, hombre y mujer, y subdivididos por la edad, menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. Y cada subgrupo de edad tiene 5 datos. Aquí nos vamos a estadísticas. Vamos a análisis de medias. Vamos
factor 1 vamos a poner sexo y factor 2 es edad. Nivel de significancia de 0.05, vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos lo que es la gráfica de valores de los dos factores de nivel de colesterol. Los efectos de interacción está por el sexo, hombre, mujer, y en la edad de 30 a 50, más de 50 y menos de 30, igual en mujeres, y efecto que va de menos 200 a 200. Tenemos una media que es de 0. Los valores superiores son de menos 166.1 y menos 166.1. A lo que podemos mirar es que los valores no se salen de lo que son los datos en lo que es de colesterol para cada uno de los grupos y subgrupos, es que no se salen de los límites. Vemos que el más elevado es en mujeres, que es de mayores de 30 años, que casi llegan a nivel superior. Menos de 30 están también casi por debajo, casi tocando el nivel inferior. Los que son de hombres de 30 a 50 años están pues dentro de la media. Para efectos principales para sexos, la media es de 200 a 400 y el límite superior es de 420 y el límite inferior es de 231.3. Vemos que tanto para hombres como para mujeres se encuentran dentro de los rangos, no se salen de los niveles, y en edad también están dentro de los límites. Estadísticas. Vamos con estadísticas. Nivel de colesterol, y nos pide sexo, edad y el otro, una interacción entre el género y la edad. Okay. Vamos con sexo, edad. Ok, aquí tenemos los cuatro gráficas de residuos para el nivel de colesterol. Vemos que están en gráfica de pradera normal. Vemos que tenemos una pendiente de manera ascendente, y los porcentajes van de 1 a 99 y el residuo va de menos 500 a 500. Vemos que también los datos están sobre la pendiente de forma exponencial. Aquí hay un dato mayor que no se sale. También vemos lo que son los ajustes, el valor ajustado, y el residuo va de menos 500 a 500. Vemos aquí que hay este valor, es este de aquí, que están fuera de agrupación. Están un poco, estos se agrupan, pero hay unos datos que sí se están dispersos.
Ok, dimos aquí, dice ANOVA, nivel de colesterol versus sexo y edad. Vemos que tenemos los dos factores, el sexo y la edad, el tipo fijo. En el sexo tenemos dos niveles, hombre y mujer. En edad tenemos tres, de 30 a 50, de más de 50 y menos de 30. Análisis de varianza para el nivel de colesterol. Dice que tenemos para el sexo un grado de libertad. Tenemos una de Fisher de 2.01 y un valor P de 0.169. De edad tenemos 2 grados de libertad. Tenemos una F de Fisher de 0.75 y un valor P de 0.482. De exceso de edad tenemos 2 grados de libertad con una F de Fisher de 2.88 y un valor P de 0.076. En total tenemos 24 errores y en total de grados de libertad, y en total de todos tenemos 29 grados de libertad. Y en resumen modelo tenemos una varianza de 250.639, una R cuadrada de 27.86%, una R cuadrada ajustada de 12.83%. Ok, vamos a ver. En las preguntas, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por la interacción entre el género y la edad? Damos un nivel de confianza del 95%, que nuestra hipótesis nula es que no, y nuestra hipótesis alterna es que sí se ven afectados por la interacción entre el género y la edad. A ver, entonces con los datos que nos dio en esta parte de aquí, vemos que nuestro valor P en sexo y por edad es de 0.076, es mayor a 0.05, entonces sí se ven afectados por esos dos factores, estos dos factores. Ahora también nos hace la pregunta que si se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Vemos que también por el sexo es de 0.169, perdón. Y nuestro índice de confianza es de 0.05. entonces aceptamos la hipótesis alternativa de que si se ven afectados. Y por la edad también nos hace la misma pregunta, que si se ven afectados los niveles de colesterol por la edad, y es de nuestro valor P es de 0.482, es mayor a 0.05, entonces pues también se acepta la hipótesis alternativa de que si la edad también se ven afectados los niveles de colesterol. Y por mi parte pues es todo. Gracias por su atención.